¿Te suena esta imagen? Has invertido tiempo, esfuerzo y dinero en conseguir los mejores bulbillos. Preparaste el cantero con esmero, plantaste siguiendo todas las reglas. Y en primavera, en lugar de esos tallos verdes y jugosos que prometían una cosecha gigante, lo que te encuentras es un bosque de tallos florales. Todo ese trabajo, todas esas esperanzas, se van al traste. ¡Qué frustración tan grande! Muchos jardineros, después de un desastre así, tiran la toalla y deciden que plantar cebollas para pasar el invierno es una especie de magia oscura, accesible solo para unos pocos elegidos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que aquí no hay magia negra? Solo hay ciencia y 20 detalles cruciales que el 99% de los hortelanos ignoran o ejecutan mal. En este vídeo vamos a investigar a fondo el fenómeno del espigado del bulbo. No solo te diré qué hacer, sino que te explicaré detalladamente por qué funciona. Analizaremos cada paso, desde la selección del plantín hasta el cuidado primaveral, con tanto detalle que tu cebolla simplemente no tendrá posibilidad de echar espiga. Quédate hasta el final, y te garantizo que cambiarás para siempre tu enfoque de la siembra de cebolla de invierno, y obtendrás cosechas gigantes y estables. Antes de construir nuestro cantero de cebollas perfecto, necesitamos meternos en la cabeza del bulbo y entender su lógica interna. ¿Por qué decide de repente emitir ese fatídico tallo floral? Todo se reduce a su ciclo de vida. La cebolla es una planta clásicamente bienal. Durante el primer año, a partir de la semilla o nigela, forma un pequeño bulbo, el mismo plantín que compramos. La misión de este bulbo es acumular nutrientes y sobrevivir al invierno. Pero en el segundo año, su principal misión biológica es la reproducción, dar semillas, las cuales, como sabemos, se forman en el tallo floral, en la espiga. Entonces, ¿qué es lo que dispara la señal para que la cebolla pase a esta segunda fase de su vida? Esta señal es el proceso de vernalización o jarobización, una exposición prolongada a temperaturas bajas, tanto positivas como negativas. Cuando el plantín que sembramos en otoño sobrevive a un invierno frío, su reloj interno se activa y piensa: ¡excelente! El invierno ha pasado, el primer año terminó, es hora de florecer y reproducirse. Y en primavera, en lugar de desarrollar la cabeza que buscamos, dedica todas sus fuerzas a formar un potente tallo floral. Nuestra tarea fundamental como horticultores es, precisamente, engañar a este programa ancestral. Debemos crear condiciones de invernada tales que la cebolla se enraíce y sobreviva con éxito al frío, pero que al mismo tiempo no complete la etapa de vernalización y no se dé cuenta de que ya es momento de florecer. Debemos obligarla a creer que todavía está en el primer año de su desarrollo, y es precisamente en este sutil engaño a la naturaleza donde se basan todas las reglas para una siembra invernal exitosa, reglas que vamos a detallar ahora mismo. Empecemos por la clave de todo, el aspecto fundamental donde falla la gran mayoría de los cultivadores. Me refiero a las fechas exactas de siembra. Muchos actúan por inercia o siguiendo el consejo del vecino, plantando los bulbillos de cebolla a la vez que el ajo de invierno, generalmente a finales de septiembre o principios de octubre. Y este es el error número 1, el más fatal y a menudo irreparable. ¿Por qué sucede esto? Analicemos paso a paso qué le pasa al bulbo sembrado en un suelo aún cálido. En septiembre, la tierra todavía retiene el calor del verano. La temperatura a la profundidad de siembra puede ser de 10 o incluso 15 grados. Para el bulbillo, estas son condiciones perfectas, no solo para el enraizamiento, sino para una germinación vigorosa. Sintiendo el calor y la humedad, la cebolla rápidamente echa raíces y comienza a sacar los tallos verdes. Después de un par de semanas, usted verá en el huerto brotes verdes y robustos de 5, 10 o hasta 15 centímetros de altura. A primera vista, parece que todo va de maravilla, y la cebolla ha agarrado. Pero justo en este punto se gesta el desastre futuro.
¿Qué pasa después? Llegan las primeras heladas serias, 5, 10 grados bajo cero. La delicada y jugosa parte verde, que no está adaptada a estas temperaturas, muere al instante. Toda la energía que el bulbo gastó en producir esos brotes se desperdicia. La cebolla sufre un estrés brutal y se debilita, pero eso no es todo. Tras sobrevivir a este shock y al invierno posterior, en primavera la planta saca la única conclusión biológica lógica. Las condiciones son extremas, puedo morir. Debo dejar descendencia de inmediato. Y así activa el programa de floración. Por lo tanto, plantar demasiado pronto es el camino directo hacia un espigado del 100%. Grabe esto a fuego. Nuestro objetivo en otoño es lograr solo la formación del sistema radicular en un suelo fresco. No debe haber absolutamente ningún brote verde sobre la superficie de la tierra. La cebolla tiene que entrar en el invierno latente, pero con las raíces agarradas firmemente al suelo. Este estado de reposo, no de crecimiento activo, es la garantía de que en primavera seguirá engordando el bulbo y no el tallo floral. Olvídese del calendario, olvídese de los vecinos. Su única referencia debe ser el termómetro y el pronóstico meteorológico a largo plazo. Ya que acordamos guiarnos por el clima, definamos los parámetros exactos. ¿Cuál es la temperatura correcta para plantar cebollas antes del invierno? El estándar de oro que establecieron los agrónomos es el siguiente. La siembra debe hacerse cuando la temperatura media diaria se mantiene estable en los 5 grados Celsius y además muestra una tendencia a seguir bajando. ¿Y qué significa estable? No hablamos de un solo día frío al azar. Nos referimos a un periodo de 3 a 5 días, en el que el termómetro marca temperaturas positivas bajas, tanto de día como de noche. Adicionalmente, el pronóstico para las próximas 2 o 3 semanas debe indicar la llegada de heladas nocturnas constantes. Es en este punto cuando el suelo, a unos 5 o 7 centímetros de profundidad, se enfría hasta alcanzar aproximadamente los 3 o 4 grados Celsius. Estas son las condiciones perfectas. ¿Por qué esta temperatura es crucial? A esta temperatura, el sistema radicular de la cebolla aún puede desarrollarse, aunque sea lentamente. Sin embargo, los procesos de crecimiento responsables de la parte aérea, es decir, el brote verde, se detienen casi por completo. El bulbo dispone de unas 2 o 3, máximo 4 semanas antes de que el suelo se congele a la profundidad de siembra. Este tiempo es suficiente para que eche un puñado de raíces blancas, se fije bien en la tierra y se prepare para la hibernación. Lo fundamental es que el crecimiento de la masa verde no comenzará. De esta manera, eliminamos por completo el riesgo de congelación de los brotes y el estrés que esto conlleva. ¿Cómo se detecta este momento ideal en las distintas regiones? En la zona central de Rusia, por ejemplo, cerca de Moscú, estas condiciones suelen darse en la última decena de octubre o incluso a principios de noviembre. En el sur, como en la región de Krasnodar, podría ser a finales de noviembre o principios de diciembre. Mientras que en Siberia o los Urales, el periodo óptimo puede llegar ya a principios de octubre. Por eso es tan crucial no seguir ciegamente los consejos de Internet, que se atan a fechas específicas, sino observar el clima exactamente en su localidad. Adopte el hábito de consultar los pronósticos a largo plazo. En cuanto vea que en un par de semanas llegarán temperaturas estables bajo cero por la noche, y durante el día el termómetro no sube de los 5 o 7 grados Celsius, esa es su señal. Es hora de preparar los bulbillos y salir a la parcela. No tema sembrar en un clima frío y húmedo. Quizás no sea cómodo para usted, pero es justo lo que su cebolla necesita para asegurarle una gran cosecha futura. Pasemos ahora al segundo factor crucial que incide directamente en el espigado: el calibre del material de siembra. Aquí rige una regla que, a primera vista, parece paradójica. Cuanto más pequeño, más seguro. Los jardineros novatos, al ir a la tienda o al mercado, tienden instintivamente a escoger los bulbillos más grandes. La lógica parece inquebrantable.
De un bulbo grande crecerá una cebolla grande. Pero, cuando hablamos de siembra otoñal o de invierno, esta lógica es una receta segura para el fracaso. El bulbillo de calibre grande, con diámetros de 2 a 3 centímetros o más, ya ha acumulado una inmensa cantidad de nutrientes durante su primera temporada de crecimiento. Es, en esencia, una cebolla adulta y fisiológicamente madura, completamente lista para florecer al año siguiente. Su reserva de energía es tan vasta que el menor estrés, o simplemente el paso por el periodo de vernalización invernal, activará casi con un 100% de certeza su programa de reproducción. Incluso si lo plantas en el momento ideal, el riesgo de que este bulbillo grande se espigue es extremadamente alto. Simplemente está cumpliendo con su función natural. Por lo tanto, recuerde, el calibre grande es excelente si planea una siembra primaveral y busca obtener mucho tallo verde, o sea, hojas, de forma temprana. Pero para la siembra de invierno, donde el objetivo es conseguir un bulbo grande, está categóricamente descartado. Nuestra elección debe ser el calibre más pequeño que pueda encontrar. Lo ideal es que su diámetro no supere el centímetro. A este material se le suele llamar popularmente semilla de avena, o simplemente el calibre mínimo. En estas cebollitas diminutas, las reservas de nutrientes son mínimas. Apenas les alcanzan para echar raíces y sobrevivir al invierno. Físicamente, no tienen la energía suficiente para formar un tallo floral. Toda su programación para el año siguiente se centra en la supervivencia y el crecimiento, es decir, en desarrollar masa vegetativa, hojas y por ende el bulbo principal. Fisiológicamente, no están listas para florecer. Es por esto que el calibre más pequeño es la opción más confiable e infalible para la siembra invernal. Incluso, perdona, pequeños errores en las fechas de plantación o en la técnica agrícola. Sí, manipular estas minucias es un poco más complicado. No paran de resbalarse entre los dedos. Pero créame, el resultado compensará con creces las molestias. Con el cuidado adecuado, estos pequeñines de 1 centímetro se convierten en bulbos comerciales de pleno derecho, con pesos de 150 a 200 gramos o incluso más. Profundicemos en la clasificación de los bulbillos de cebolla, o cebolletas, por tamaño. Así sabrás exactamente qué buscar en las tiendas. Normalmente, los productores dividen los bulbillos en varias categorías. La más pequeña es la fracción Unashum, conocida como Obsyushka, con un diámetro de 8 a 14 milímetros. Esta es la candidata ideal para sembrar antes del invierno, ya que prácticamente nunca se espiga, es decir, no echa flor prematuramente. La siguiente categoría es la fracción Dosawasid, con tamaños que oscilan entre 14 y 21 milímetros. Este ya es un límite peligroso. Plantar bulbillos de este tamaño antes del invierno implica un riesgo considerable. Si eres un jardinero muy experimentado, logras acertar perfectamente con las fechas y utilizas una variedad especial de invierno, puedes intentarlo. Pero si eres principiante, no te lo recomiendo. Lo mejor es reservar esta fracción para la siembra de primavera, pues de ella se obtienen las cebollas de guarda más grandes y de mejor calidad. La fracción Tresia tiene un diámetro de 21 a 24, e incluso hasta 30 milímetros, y se conoce como Viborok o descarte. Este tamaño, como ya mencionamos, no sirve bajo ninguna circunstancia para plantar y obtener bulbos antes del invierno. La probabilidad de que se espigue roza el 100%. Su único propósito es forzar su crecimiento para obtener hojas verdes o cebolleta, tanto si se siembra en otoño como en primavera. Finalmente, la categoría más grande, más de 30 o 40 milímetros, es, en esencia, el bulbo madre. Este se utiliza en la producción de semillas para obtener la semilla negra de la cebolla. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Cuando vayas a comprar, no dudes en preguntar por la fracción Unakos, la más pequeña. Si los bulbillos se venden a granel y no están clasificados, tómate tu tiempo y selecciona manualmente los más pequeños.
Es la mejor inversión para tu futura cosecha. Por cierto, hay otra ventaja en la fracción 1. Suele ser más barata y en 1 kilo hay muchísimos más bulbillos que en 1 kilo de las fracciones más grandes. Así que, además de obtener el mejor resultado, también ahorras. El tercer aspecto crucial es la correcta selección de la variedad. Si se respetan los tiempos ideales y se utiliza el bulbillo de menor calibre para la siembra de invierno, claro que se pueden plantar variedades comunes, las que usamos para la primavera, como la Stuttgarter Riesen o la Sturon. Y sí, también darán cosecha. No obstante, si busca la máxima garantía y quiere minimizar cualquier riesgo, lo ideal es elegir variedades e híbridos especiales, pensados para la siembra invernal. ¿En qué se distinguen? Los genetistas trabajaron arduamente para desarrollar cebollas resistentes al espigado. En términos sencillos, estas variedades tienen una reacción inhibida a la vernalización. Necesitan un periodo de enfriamiento más prolongado o más intenso para disparar el proceso de floración y, en las condiciones de un invierno típico de zona templada, este umbral no suele alcanzarse. Adicionalmente, las variedades de invierno presentan una mayor tolerancia a las heladas. Son capaces de resistir temperaturas de hasta 15 grados bajo cero en la raíz, especialmente si están cubiertas por nieve o mantillo, mientras que las variedades comunes suelen tener su límite entre los 10 y los 12 grados bajo cero. Además, tienden a ser más precoces. La cebolla de siembra invernal se cosecha a finales de junio o principios de julio, 2 o 3 semanas antes que la plantada en primavera. Esto tiene la ventaja de liberar el espacio del huerto para una segunda siembra de hortalizas de hoja o vegetales de ciclo corto. ¿Qué variedades deberíamos buscar? Hay muchas excelentes opciones disponibles en el mercado. Se consideran clásicos híbridos y variedades como Shakespeare, muy resistente al frío, temprana y con bulbos redondos. Radar, de alto rendimiento, resistente a enfermedades y con excelente conservación. Senshu Yellow, una popular variedad japonesa que produce bulbos grandes, uniformes y de color dorado. Otras variedades que se han posicionado bien son Troy, Elan y Keep Well. Al comprar los bulbillos de siembra, siempre es importante revisar la descripción en el paquete. Los fabricantes responsables especifican si esa variedad es apta para la plantación en invierno. Para el jardinero principiante, optar por una variedad especializada de invierno es, sin duda, el camino más sencillo y fiable hacia el éxito. Una vez que hemos cubierto lo esencial, fechas, tamaños y variedades, es momento de preparar el hogar de nuestra cebolla, el bancal o la cama de cultivo. Elegir bien el lugar y preparar correctamente el suelo es fundamental. De ello depende más de la mitad del éxito. La primera y más importante regla es esta. La cebolla no tolera bajo ningún concepto el encharcamiento. El exceso de humedad en primavera es mucho peor que cualquier helada invernal. Los bulbos en suelo frío y excesivamente húmedo no pueden respirar, se pudren y mueren. Por eso, para la cebolla de invierno, hay que buscar el lugar más alto, soleado, y con el mejor drenaje de la parcela. Lo ideal es una ligera pendiente orientada al sur o suroeste, donde la nieve se derrita primero en primavera, y el agua de deshielo drene rápidamente. Si su terreno es plano, o peor aún, está en una zona baja o depresión, la única solución efectiva es la construcción de bancales elevados o camas altas. No escatime esfuerzos en crear un bancal que se eleve entre 20 y 30 centímetros sobre el nivel general del suelo. Esto le dará la garantía de que las raíces no terminarán sumergidas en lodo helado durante el deshielo primaveral. Para los bordes, puede usar tablones, pizarra o cualquier otro material que tenga a mano. El relleno debe ser una mezcla de tierra de jardín, compost y arena. El segundo requisito crucial es el tipo de suelo. La cebolla prefiere los suelos ligeros, sueltos y bien aireados, como los francos arenosos o los suelos limosos. En tierras pesadas y arcillosas, crece mal, y los bulbos resultantes son pequeños y deformes.
Si su tierra es de este tipo, debe enmendarla obligatoriamente. Incorpore una buena cantidad de arena, turba, compost bien descompuesto o mantillo antes de cavar. Esto conseguirá que la estructura del suelo sea mucho más porosa y aireada. La tercera y última condición, y de vital importancia, es la acidez del suelo. La cebolla necesita un pH neutro o ligeramente alcalino, idealmente en el rango de 6.5 a 7.5. En suelos ácidos, absorbe mal los nutrientes, enferma con más frecuencia y produce cosechas pobres. Por lo tanto, si su suelo tiende a ser ácido, es imprescindible calearlo. En otoño, antes de la labranza, puede aplicar harina de dolomita, cal apagada, también conocida como cal hidratada o ceniza de madera. La ceniza, por cierto, no solo es un excelente corrector de acidez, sino también una valiosa fuente de potasio y fósforo, nutrientes esenciales para que la cebolla supere el invierno con éxito. Hablemos un poco más en detalle sobre la nutrición, es decir, ¿qué fertilizantes debemos incorporar cuando preparamos el suelo en otoño? Aquí hay una regla fundamental. En otoño aportamos fósforo y potasio y dejamos el nitrógeno para la primavera. ¿Por qué esta distinción? El fósforo es clave para desarrollar un sistema radicular fuerte. Y una buena raíz es precisamente lo que le permitirá a la cebolla sobrevivir el invierno sin problemas y empezar a crecer vigorosamente en primavera. El potasio, por su parte, mejora la resistencia general de la planta al frío, haciendo sus tejidos más densos y capaces de soportar las bajas temperaturas. Ahora, el nitrógeno en otoño está absolutamente contraindicado para la cebolla. Los abonos nitrogenados provocan el crecimiento de la masa verde, el tallo. Y ya hemos hablado de que si la planta brota en otoño, lo más probable es que se congele y luego se espigue. Por lo tanto, está prohibido usar fertilizantes orgánicos frescos como el estiércol o la gallinaza para la siembra de otoño. Son demasiado ricos en nitrógeno de fácil asimilación. Lo ideal es usar compost bien descompuesto o humus, donde el nitrógeno se encuentra en una forma menos activa. La dosis es de aproximadamente medio cubo por metro cuadrado de bancal. En cuanto a los fertilizantes minerales, la opción otoñal ideal es el superfosfato, unos 30 a 40 gramos por metro cuadrado, y el sulfato de potasio, de 15 a 20 gramos por metro cuadrado. También pueden optar por fertilizantes complejos específicos de otoño, aquellos que tienen la etiqueta otoño, donde el contenido de nitrógeno es mínimo, mientras que el fósforo y el potasio están reforzados. Y claro, no podemos olvidar la ceniza de madera. Es un fertilizante natural único que contiene potasio, fósforo, calcio y unos 30 microelementos más en una forma fácilmente asimilable por la planta. La ceniza se puede aplicar generosamente, hasta 1 o 2 vasos por metro cuadrado. Todos estos fertilizantes deben incorporarse al momento de cavar el bancal, y esto debe hacerse con antelación, al menos 2 o 3 semanas antes de la siembra. Esto es crucial para que la tierra tenga tiempo de asentarse, y los bulbos no queden enterrados a demasiada profundidad después de plantarlos. Después de cavar, hay que nivelar el bancal cuidadosamente con un rastrillo, deshaciendo todos los terrones. La superficie debe quedar perfectamente plana. La preparación de los bulbillos de cebolla es otro tema que genera mucha controversia. ¿Hay que remojar las semillas antes de la siembra de otoño? ¿Quizás calentarlas o cortarles el cuello? Aclaremos todas estas dudas, punto por punto. Empecemos por el remojo. Cuando sembramos en primavera, es habitual sumergir los bulbillos en agua, estimulantes de crecimiento o soluciones desinfectantes. Esto se hace para despertar el bulbo y acelerar el desarrollo de raíces y brotes. Pero para la siembra otoñal, nuestros objetivos son justamente los contrarios. No necesitamos estimular un crecimiento rápido y vigoroso. Al revés, lo que queremos es que el bulbo arraigue lentamente en la tierra fría. El exceso de humedad dentro del bulbo justo antes de las heladas puede ser perjudicial, ya que aumenta el riesgo de que se congele o se pudra. Por lo tanto, la regla general es: los bulbillos destinados a la siembra invernal no se remojan.
Se plantan secos. La única excepción es el tratamiento con fungicidas para prevenir enfermedades fúngicas, sobre todo la pudrición basal. Pero incluso en este caso, es mejor optar por el tratamiento en seco. Podemos simplemente espolvorear los bulbillos con polvo fungicida, como los basados en Thiram, o mezclarlos en una bolsa con un poco de ceniza de madera, que también tiene propiedades antisépticas. La segunda cuestión es el calentamiento, o termoterapia. Esta técnica, que consiste en calentar los bulbillos a unos 40 grados Celsius durante 8 horas, se usa eficazmente en la siembra primaveral para evitar el espigado prematuro, ya que destruye los brotes florales iniciales. Sin embargo, carece de sentido en la siembra de otoño, ya que de entrada seleccionamos la fracción que no espiga, los bulbillos más pequeños. Y la causa principal del espigado no son las condiciones de almacenamiento, sino el proceso de vernalización que ocurre en el suelo. Y, por último, el consejo más dañino y que todavía se ve por ahí: cortar el cuello de la cebolleta. Supuestamente, esto acelera la brotación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hagas esto si vas a plantar antes del invierno. Al cortar el cuello seco, creas una herida abierta, una puerta de entrada para que los hongos patógenos y las bacterias del suelo infecten el bulbo. Además, la humedad penetrará por ese corte, lo que llevará inevitablemente a la pudrición. En resumen, toda la preparación de los bulbillos para la siembra de otoño se reduce a 3 acciones sencillas: la calibración, seleccionar los bulbillos de menos de 1 centímetro; el descarte, eliminar cualquier ejemplar blando, dañado, brotado o enfermo; y opcionalmente, un tratamiento superficial en seco con ceniza o fungicida. Con esto es más que suficiente. Bueno, el bancal está listo, los cebollines están calibrados, y el clima nos indica que es el momento perfecto para plantar. Pasemos al proceso de siembra en sí. Aquí, los parámetros clave son la profundidad y la disposición de los bulbos. Empecemos por la profundidad, de la que depende que la cebolla sobreviva bien al invierno. Si se planta demasiado superficialmente, la base del bulbo quedará en la zona de congelación y podría ser expulsada a la superficie por la alternancia de heladas y deshielos. Un bulbo así se congelará o se secará. Si por el contrario se entierra demasiado hondo, al retoño le costará mucho trabajo romper la gruesa capa de tierra fría en primavera. Esto retrasará su desarrollo y el bulbo resultante puede quedar alargado y pequeño. Existe una regla sencilla y fiable, fácil de recordar: la regla de los 3 bulbos. La profundidad de siembra debe ser igual a 3 veces la altura del bulbo, medida desde su base hasta la superficie del suelo. Teniendo en cuenta que utilizamos bulbillos pequeños, cuya altura ronda el 1,5 centímetros o 2 centímetros, la profundidad óptima de siembra será de 4 a 6 centímetros. Este es el espesor de tierra que debe quedar sobre la punta del bulbo plantado. Por lo tanto, el surco en sí debe ser aún más profundo, aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Para mayor comodidad, se abren surcos longitudinales a la profundidad necesaria en el bancal, utilizando una azada o un cultivador de mano. El fondo de estos surcos puede cubrirse con una fina capa de arena o ceniza. Esto proporcionará un drenaje adicional y protegerá la base del bulbo del contacto directo con la tierra compacta y de una posible pudrición. Los bulbillos se colocan en los surcos estrictamente con la base hacia abajo, procurando no presionarlos con fuerza para no dañar los primordios de las futuras raíces. Tras colocar todos los cebollines, los surcos se tapan cuidadosamente con tierra suelta y se compacta ligeramente la superficie con el reverso del rastrillo. Un punto importante: no es necesario regar el bancal después de plantar cebolla en otoño. Por lo general, la tierra contiene suficiente humedad en esta época para el enraizamiento. El riego excesivo puede provocar un crecimiento prematuro o causar la pudrición de los bulbos al llegar las heladas. Listo, con esto la labor de siembra está terminada. Pasemos ahora al esquema de siembra, es decir,
a la distancia que debe haber entre los bulbos. Muchos jardineros, buscando ahorrar espacio, tienden a plantar las cebollas demasiado juntas. Esto siempre trae consigo serios problemas. Las plantas empiezan a competir entre sí por la luz, la humedad y los nutrientes. Además, cuando la siembra está muy densa, la circulación del aire es deficiente, lo que crea el ambiente ideal para el desarrollo de enfermedades fúngicas, como el mildiu velloso o peronospora. El resultado final es que los bulbos crecen pequeños, y una parte significativa de la cosecha se puede perder a causa de estas enfermedades. Para evitar esto, es fundamental respetar la distancia óptima. El esquema clásico de siembra para la cebolla de otoño es el siguiente. La distancia entre los bulbos dentro de la misma hilera debe ser de 8 a 10 centímetros, y el espacio entre las hileras o el surco, de 20 a 25 centímetros. Este diseño le asegura a cada planta suficiente espacio para nutrirse y formar un bulbo grande. Los surcos amplios, en primer lugar, garantizan una excelente ventilación de las plantas. En segundo lugar, facilitan enormemente el mantenimiento del bancal durante la primavera y el verano, el deshierde, el aporcado y la fertilización. Podrá trabajar cómodamente con la azada o el cultivador, sin miedo a dañar las plantas adyacentes. Existe otro método de siembra más compacto, conocido como el esquema de doble hilera o en cinta. Con este sistema, se siembran dos hileras muy cercanas, a una distancia de 10 a 15 centímetros entre ellas, y luego se deja un surco ancho de 40 a 50 centímetros, antes de volver a plantar otras dos hileras juntas. Dentro de estas hileras, los bulbos se plantan también a 8 a 10 centímetros. Este método permite utilizar el espacio del bancal de forma más eficiente y también es fácil de mantener. Elija el método que elija, lo más importante es no escatimar. Recuerde que cada pequeño plantón de cebolla que siembre debe convertirse, a mediados del verano, en un bulbo completamente desarrollado de 7 a 10 centímetros de diámetro. Y para lograrlo, necesita espacio. Una siembra demasiado densa es una falsa economía que siempre resulta en una reducción tanto del peso total de la cosecha, como de la calidad de los bulbos en sí mismos. Ya plantamos las cebollas y preparamos el bancal. Podríamos pensar que ya es hora de relajarse hasta la primavera, pero aún nos queda una técnica esencial para asegurar que el bulbo sobreviva el invierno, el acolchado o mulching. El acolchado funciona como un edredón de invierno para su cultivo. ¿Cuáles son sus principales funciones? En primer lugar, protege el suelo de las heladas profundas, crucial en inviernos rigurosos y sin nieve. Bajo la capa de mulching, la temperatura de la tierra siempre es unos grados más alta que en la superficie expuesta, creando condiciones más cómodas para los bulbos que hibernan. En segundo lugar, el acolchado mitiga los cambios extremos de temperatura. Evita que la tierra se descongele rápidamente durante los periodos de templanza invernal y que se congele de golpe cuando regresan las temperaturas bajas. Esta estabilización térmica previene el daño al sistema radicular. Y lo que es muy importante, evita que los bulbos sean expulsados del suelo. En tercer lugar, al llegar la primavera, la capa de mulching ayuda a retener mejor la humedad y mantiene la tierra suelta, evitando que se forme una costra compacta. Esto asegura excelentes condiciones iniciales para el rebrote de la cebolla. Pero ojo, con el acolchado hay un matiz muy importante: el momento exacto. Bajo ninguna circunstancia debe cubrir el bancal justo después de la siembra. Si se hace sobre suelo que aún está caliente, la capa de mulching generará un efecto invernadero. Esto hará que los bulbos se cuezan, se pudran y se echen a perder. Además, el acolchado cálido y suelto es el refugio ideal para los ratones, que no dudarán en instalar allí sus nidos y devorar todo el material de siembra. La regla de oro del acolchado es la siguiente: solo debe cubrir el bancal cuando las heladas sean estables, aunque sean ligeras, y la capa superficial del suelo se haya congelado por completo en 1 o 2 centímetros. En ese punto,
Tanto los ratones habrán encontrado otros refugios invernales como los bulbos estarán en estado de letargo total. Espere a que la tierra se agarre o cristalice por la primera helada, y solo entonces proceda con la cobertura. ¿Cuál es la mejor forma de acolchar el bancal de cebollas de invierno? La elección de materiales es bastante amplia, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. El acolchado ideal debe ser suelto, aireado y seco. Es fundamental que no se apelmace ni se convierta en una capa helada. Veamos las opciones más populares. La primera opción es la hoja seca caída. Es un material gratuito y muy accesible. Lo mejor es usar hojas de árboles que no compartan enfermedades con los cultivos de huerta, como el abedul, el arce o el tilo. Es mejor evitar las hojas de frutales, ya que pueden albergar esporas de hongos que hibernan. La capa de hojas debe tener al menos 10 o 15 centímetros de grosor, ya que con el tiempo se compacta. Para evitar que el viento se las lleve, se pueden sujetar por encima con algunas ramas de abeto. Una segunda opción excelente es la paja o el heno. Crean una capa muy suelta y transpirable, que protege maravillosamente contra las heladas. La capa de paja también debe ser gruesa, de unos 15 a 20 centímetros. El inconveniente de este material es que puede contener semillas de malezas que brotarán en primavera. La tercera alternativa es la hojarasca de coníferas o las ramas de abeto. Este es uno de los mejores materiales. No se apelmaza, permite una buena circulación del aire, y los fitoncidas que contienen las acículas repelen a los roedores e inhiben el desarrollo de microflora patógena. Además, las ramas de abeto son excelentes para retener la nieve en el bancal, creando un aislamiento adicional. El cuarto enfoque es la turba o el serrín bien descompuesto. Se esparcen en una capa de 5 a 7 centímetros. Aportan un buen aislamiento, pero pueden aumentar la acidez del suelo, especialmente la turba, por lo que se recomienda usarlos en suelos alcalinos o neutros. Queda terminantemente prohibido usar serrín fresco para el acolchado, ya que extrae nitrógeno del suelo y también la película de polietileno, pues bajo ella la cebolla corre el riesgo de pudrirse. En primavera, tan pronto como se derrita la nieve y la tierra comience a descongelarse, el acolchado deberá retirarse con cuidado del bancal. Esto es para que el suelo se caliente más rápido y la cebolla pueda reanudar su crecimiento. Por fin se acabó el invierno. Llega la tan ansiada primavera, y con ella, una nueva fase de cuidados y labores para el hortelano. El mantenimiento de la cebolla de invierno, o sembrada en otoño, en primavera no es complicado, pero exige seguir unos pasos esenciales en el momento justo. La primera y más importante tarea es retirar a tiempo la capa de mulch o acolchado invernal. No debemos demorarnos. Apenas se haya derretido la mayor parte de la nieve y haya pasado el peligro de heladas fuertes, las heladas nocturnas ligeras, hasta 3 o 4 grados bajo cero, no son un problema para la cebolla. Debemos rastrillar cuidadosamente el acolchado de la cama de cultivo hacia los pasillos o surcos. Si no lo hacemos, esa capa gruesa impedirá que el suelo se caliente, retrasará el inicio de la vegetación e incluso podría provocar la pudrición de los bulbos si el clima es muy húmedo. Al retirar el mulch, permitimos que la luz solar y el calor lleguen directamente a la tierra. La segunda acción imprescindible es la primera aireación o escarificado primaveral. Tras el deshielo, la tierra suele compactarse y formar una costra que dificulta el acceso de aire a las raíces. En cuanto el suelo se seque un poco y ya no se pegue a la herramienta, debemos airear con cuidado los pasillos, a una profundidad de solo 3 a 5 centímetros. Es vital ser muy delicados para no dañar los brotes tiernos ni el sistema radicular. Esta labor no solo mejora la aireación, sino que también ayuda a retener la humedad en el suelo y elimina las primeras malas hierbas que estén germinando. De ahora en adelante, escarificar los pasillos debe ser una rutina después de cada riego o lluvia fuerte, evitando siempre que se forme esa costra superficial. La cebolla ama un suelo que respira.
Este es uno de los grandes secretos para obtener bulbos de gran tamaño. El siguiente elemento crucial en el cuidado de primavera es, sin duda, la fertilización. Nuestras plantas, tras pasar el invierno, necesitan un buen aporte de nutrientes, especialmente nitrógeno, para un arranque vigoroso. El nitrógeno es clave para el desarrollo de la masa verde, es decir, las hojas del tallo. Cuanto más fuerte y potente sea el aparato foliar de la cebolla, más grande crecerá el bulbo, ya que es en estas hojas donde ocurre la fotosíntesis y la acumulación de nutrientes. La primera aplicación de abono se realiza aproximadamente 2 o 3 semanas después del deshielo, cuando las hojas de la cebolla han alcanzado unos 10 a 15 centímetros de altura. Como fuente de nitrógeno, podemos usar tanto fertilizantes minerales como orgánicos. De los minerales, el nitrato de amonio o la urea, también conocida como carbamida, son excelentes opciones. Prepara una solución mezclando una cucharada sopera, o sea, unos 15 a 20 gramos por cada 10 litros de agua. Con esta solución, riega la cebolla directamente a la base, evitando mojar las hojas, usando unos 3 o 4 litros de solución por metro cuadrado. Si te inclinas por lo orgánico, la mejor alternativa es el purín de estiércol de vaca, usando una parte por 10 de agua, o el estiércol de gallina, también llamado gallinaza, usando una parte por 15 o 20 de agua. Debes dejarlos macerar por varios días y, al aplicarlos, riega entre las hileras. Puede que necesites una segunda fertilización 2 o 3 semanas después, especialmente si notas que el crecimiento de la cebolla es débil y las hojas están pálidas. En este caso, utiliza un abono complejo que contenga no solo nitrógeno, sino también fósforo y potasio. Es fundamental recordar que solo debemos aplicar fertilizantes nitrogenados durante la primera mitad de la etapa vegetativa, idealmente hasta principios de junio. Después de esa fecha, cuando comienza la formación activa del bulbo, el exceso de nitrógeno es perjudicial, ya que retrasará la maduración y reducirá la capacidad de conservación de las cebollas. En ese momento, la planta demandará más potasio y fósforo, y es justo ahí donde la ceniza de madera volverá a ser una gran aliada. El riego de la cebolla de invierno también exige un enfoque inteligente. En primavera, tras el deshielo, el suelo suele retener una gran reserva de humedad, por lo que no debemos apresurarnos con los primeros riegos. El primer riego no suele ser necesario antes de mayo, cuando la capa superficial del suelo se ha secado varios centímetros. El indicador clave es siempre el estado de la tierra y de las propias plantas. Si el follaje de la cebolla está turgente y luce de un verde jugoso, significa que tiene suficiente humedad. En cambio, si las puntas de las hojas empiezan a amarillear y secarse, y esto no está relacionado con enfermedades o deficiencias nutricionales, y la tierra está seca, es hora de regar. La cebolla alcanza su máxima necesidad hídrica durante el crecimiento activo del follaje y el inicio de la formación del bulbo, es decir, en mayo y junio. Durante esta etapa, el riego debe ser regular, aproximadamente cada 7 a 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Los riegos tienen que ser profundos y abundantes, buscando empapar el suelo a una profundidad de al menos 15 a 20 centímetros, que es donde se encuentra la mayor parte de las raíces. El riego superficial y frecuente es más perjudicial que útil, ya que fomenta el desarrollo de un sistema radicular superficial que no alcanza la zona principal de absorción. Lo ideal es regar la cebolla por la mañana, justo en la base, procurando que el agua no salpique demasiado las hojas. Esto minimiza el riesgo de enfermedades fúngicas. Aproximadamente 3 o 4 semanas antes de la cosecha prevista, cuando el bulbo ya ha alcanzado su tamaño y las hojas empiezan a doblarse o caer, el riego debe cesar por completo. A esta práctica se le conoce como secado o curado. Este paso es crucial para que el bulbo madure correctamente, forme esas capas protectoras secas y densas y se prepare para un almacenamiento prolongado. Si se sigue regando la cebolla hasta la recolección,
El cuello permanecerá grueso y jugoso, lo que facilita la entrada de patógenos de la pudrición durante la conservación. A pesar de todos nuestros esfuerzos, a veces la naturaleza sigue su curso o simplemente cometemos algún pequeño error. Y de repente, un día, mientras revisas el bancal, la ves. La espiga floral, ese tallo denso, de sección redondeada, que emerge justo del centro de la roseta de hojas. ¿Qué hacemos en esta situación? Lo primero es no entrar en pánico ni desanimarse. Y por supuesto, bajo ninguna circunstancia debemos permitir que este tallo siga creciendo. Cuanto más tiempo pase el vástago en la planta, más nutrientes, que estaban destinados a formar el bulbo, desviará hacia sí mismo. Por eso, la acción debe ser inmediata. Tan pronto como detectes la espiga, tienes que quitarla. Pero ojo, hay que hacerlo correctamente. Simplemente arrancar la punta es una solución a medias. Debes intentar eliminarla lo más abajo posible, en la base misma, justo donde emerge del cuello del bulbo. La forma más efectiva es separar con cuidado las hojas y luego romper o arrancar el vástago desde la base. A veces, esto implica hacer un pequeño corte en el cuello de la planta. Cuanto antes lo hagas, mejor. Idealmente cuando el tallo aún es tierno y no ha tenido tiempo de endurecerse. El tallo que acabas de quitar no es basura. Mientras está joven, antes de que aparezca el capullo, es muy jugoso, tierno, y tiene un sabor parecido al ajo. Puedes picarlo finamente y añadirlo a ensaladas, tortillas, sopas, o simplemente saltearlo en mantequilla. Es un manjar excelente. Ahora, esto es crucial. La planta que ha desarrollado un tallo floral nunca formará un bulbo completo, grande y, lo más importante, apto para el almacenamiento prolongado. El proceso de reproducción ya se ha iniciado. Incluso después de retirar el vástago, queda un núcleo duro dentro de ese bulbo, lo que hará que se conserve mal, empezando a pudrirse desde dentro. Por lo tanto, debes marcar todos los bulbos a los que les quitaste el tallo. Por ejemplo, clavando una estaca al lado. Y consumirlos primero, durante el verano. No intentes guardarlos para el invierno. Es una pérdida de tiempo. Centrémonos ahora en otro desafío que puede afectar a la cebolla plantada en otoño. Las enfermedades y las plagas. Un buen manejo agronómico, por supuesto, reduce significativamente los riesgos, pero hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Una de las enfermedades más comunes es el mildiu velloso, o peronosporosis. Se manifiesta como un moho grisáceo-violáceo sobre las hojas, que con el tiempo amarillean y mueren. Esta enfermedad se desarrolla activamente en climas fríos y húmedos. Para la prevención, es fundamental evitar la siembra densa y asegurar una buena circulación de aire para que éste no se estanque. Ante los primeros síntomas, se pueden tratar las plantas con fungicidas cúpricos, como el caldo bordelés, o con biofungicidas. Otra molestia es la roya de la cebolla, que se identifica por las pústulas anaranjadas que aparecen en los tallos. Las medidas de control son las mismas: respetar la rotación de cultivos y aplicar fungicidas. En cuanto a las plagas, la mosca de la cebolla es la más peligrosa. Sus larvas atacan la base del bulbo y lo devoran por dentro. La señal de que hay una infestación es el marchitamiento y el amarillamiento de la hoja central. Aquí la prevención es vital. Recomendamos la labranza profunda en otoño, el estricto cumplimiento de la rotación de cultivos, nunca sembrar cebolla después de cebolla, y la siembra asociada con zanahoria, cuyo fuerte olor ayuda a repeler a la mosca. También puede espolvorear entre las hileras una mezcla de ceniza de madera y polvo de tabaco. Otro parásito es el gorgojo taladrador de la cebolla, que excava galerías longitudinales en el interior de las hojas. Contra él, los insecticidas son la opción más efectiva. Es crucial recordar que cualquier tratamiento químico debe suspenderse al menos 20 o 30 días antes de la cosecha. Utilizar biopreparados o remedios caseros, como infusiones de tabaco, ajenjo o celidonia, es una alternativa mucho más segura, especialmente si está cultivando cebolleta para el consumo fresco en verano.
Hablemos de la rotación de cultivos, la piedra angular para tener un huerto realmente sano. Nunca siembres cebollas en el mismo lugar durante varios años seguidos. Y ojo, tampoco debes plantarlas después de otros cultivos de la familia Saalium, como el ajo, el puerro o el chalote. ¿Por qué es esto tan importante? En primer lugar, el monocultivo permite que se acumulen en el suelo plagas y enfermedades específicas de la cebolla. Cada año su población aumenta, haciendo que controlarlas sea cada vez más difícil. En segundo lugar, la cebolla consume un conjunto específico de nutrientes del suelo. Si la cultivamos siempre en el mismo sitio, esto provoca un agotamiento unilateral de la tierra. No debes volver a plantar cebollas en esa parcela hasta que hayan pasado, al menos, 3 o 4 años. ¿Y cuáles son los mejores predecesores para la cebolla? Lo ideal es sembrarla después de cultivos a los que se les haya aplicado una buena cantidad de materia orgánica. Hablamos de pepinos, calabacines, calabazas, coles o patatas. También son excelentes los cultivos de legumbres, como los guisantes, las judías o las habas, que enriquecen el suelo con nitrógeno, y los abonos verdes, como la mostaza, la facelia o el centeno, que ayudan a sanear y mejorar la estructura de la tierra. Por ejemplo, sembrar mostaza a finales del verano y luego enterrarla será una preparación perfecta para el bancal de cebolla de invierno. En cambio, no se recomienda plantar cebolla después de zanahorias, ya que comparten algunas plagas comunes. Una rotación de cultivos adecuada no es solo una técnica agronómica más. Es una estrategia a largo plazo que te permite mantener la salud y la fertilidad de tu suelo, reducir la dependencia de fitosanitarios químicos y conseguir cosechas altas y estables año tras año. Miyakuna, planifica tus siembras con varios años de antelación. Toma nota de tus parcelas, y tu huerto te lo agradecerá con una cosecha generosa y, lo más importante, completamente sana. Llegamos al final de nuestra maratón de cebollas, la cosecha y el almacenamiento. Determinar el momento justo para cosechar la cebolla de invierno es tan crucial como plantarla correctamente. Si cosechamos demasiado pronto, los bulbos no madurarán completamente. Su cuello quedará grueso y las capas externas serán finas. Una cebolla con estas características se conservará mal. Una cosecha demasiado tardía, sobre todo si el clima es lluvioso, puede provocar un rebrote secundario de las raíces, lo que también afectará negativamente su capacidad de conservación. Las señales principales para empezar la cosecha son el aplastamiento y amarillamiento masivo del follaje y el secado del cuello del bulbo. No hace falta esperar a que todo el tallo se seque por completo. En cuanto notes que el follaje del 70 u 80% de las plantas del bancal se ha caído, es hora de actuar. Lo ideal es cosechar en un día seco y soleado. Los bulbos se deben desenterrar con cuidado usando una horquilla o pala, para evitar dañar la base y extraerse de la tierra. Bajo ninguna circunstancia tires del tallo para arrancar la cebolla, ya que podría separarlo del bulbo y dañar el cuello. Una vez extraídas de la tierra, las cebollas no deben guardarse inmediatamente. Necesitan un secado exhaustivo. Esta es una etapa clave de la que depende cuánto durará tu cosecha. Las cebollas se extienden en una sola capa en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la lluvia y del sol directo para evitar quemaduras. Puede ser un desván, un cobertizo, una terraza cubierta o simplemente un tejadillo. En estas condiciones, las cebollas se secan durante 2 o 3 semanas. Durante este tiempo, todos los nutrientes de los tallos secos pasan al bulbo, el cuello se seca y se sella por completo, y las capas exteriores se vuelven densas y crujientes. Las cebollas bien curadas son la clave para un almacenamiento exitoso. Una vez que la cebolla está completamente seca, al manipularla debe emitir un sonido crujiente característico, y su cuello debe ser fino y totalmente seco. Ya está lista para el almacenamiento. El primer paso es cortar el tallo seco de cada bulbo, dejando un pequeño tocón de unos 4 a 5 centímetros. Las raíces del fondo también deben recortarse cuidadosamente con tijeras, evitando dañar la cebolla. A continuación, se realiza la clasificación final.
Hay que descartar cualquier bulbo dañado, brotado, suave al tacto, o que tenga el cuello grueso y sin secar. Estas cebollas deben consumirse de inmediato, ya que no se conservarán por mucho tiempo. Para un almacenamiento prolongado, solo se seleccionan las cebollas sanas, firmes y completamente maduras. ¿Cómo almacenar la cebolla? Existen varios métodos probados. El clásico es hacer trenzas. Para esto, es necesario dejar un tallo más largo al momento de cortar. Las trenzas no solo son estéticas, sino también muy prácticas, ya que permiten que la cebolla se ventile perfectamente. Se cuelgan en un lugar seco, fresco y oscuro. Otra forma popular es guardarlas en mallas, sacos o medias de nylon. Esto también garantiza una buena ventilación. Otra opción es almacenarlas a granel en cajas poco profundas, ya sean de madera o plástico, que tengan orificios. Es crucial que la capa de cebollas no supere los 30 centímetros. Las condiciones ideales para la conservación de la cebolla son una temperatura de 0 a 2 grados centígrados y una humedad del 75 al 80%. En este entorno pueden conservarse hasta la primavera. Si no tienes bodega o sótano, también puedes guardarlas en casa. Elige el lugar más fresco, como la despensa, un trastero, o incluso en una caja aislada en el balcón. Lo más importante es mantenerlas lejos de cualquier fuente de calor y asegurar una excelente circulación de aire. Siguiendo todas estas recomendaciones, tu cosecha de cebolla se conservará perfectamente durante todo el invierno. Bien, hemos llegado al final de este camino. Desde ese diminuto bulbo inicial hasta la cebolla robusta, lista para guardarla este invierno. Repasemos, de forma clara y concisa, los mandamientos esenciales del jardinero que quiere evitar que su cebolla eche tallo floral. Primer mandamiento. Olvídate del calendario. Tu consejero principal es el termómetro. Solo plantamos cuando hace frío constante en el exterior, alrededor de los 5 grados centígrados. Segundo mandamiento. El tamaño importa, y en nuestro caso, cuanto más pequeño, mejor. Tu elección debe ser el bulbo miniatura, no más grande que la uña de tu dedo meñique. Tercer mandamiento. Dale a la cebolla condiciones de lujo. Un bancal alto, soleado y con tierra suelta y fértil. Cuarto mandamiento. No interrumpas la preparación de la cebolla para el invierno. Nada de podas, nada de remojos y sobre todo, nada de riego después de la siembra. Y quinto mandamiento. Cúbrela con una cálida manta de mantillo, pero hazlo solo después de que lleguen las primeras heladas. Como ves, cultivar cebollas de invierno no tiene misterio. Solo requiere una secuencia de pasos bien definidos, basados en la comprensión de la biología de esta planta. Ahora ya estás armado con el conocimiento que transformará tu siembra de una simple lotería en un éxito garantizado. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este análisis detallado. Si este video te ha sido realmente útil, apóyalo con un like y suscríbete al canal. Aún quedan muchísimos secretos de jardinería por revelar. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál de estos 20 secretos fue un verdadero descubrimiento? O quizás, tienes tu propia técnica probada por años para combatir los tallos florales. Asegúrate de compartirla en los comentarios. Tu experiencia es invaluable.